Cuando enseñamos a alguien en el deber, ¿por qué siempre ocultamos algunas de nuestras destrezas? Podríamos ser retorcidos o traicioneros por proteger nuestro estatus. ¿Qué actitudes corruptas se esconden detrás de no querer compartir todas nuestras destrezas con los demás? ¿Cuál es la naturaleza de este problema y cómo debemos buscar la verdad para resolverlo? Mira el video de Testimonio Cristiano. ¿Por qué no comparto todo cuando enseño a otros? Para descubrirlo. En julio de 2021, yo producía videos en la iglesia. Sabía que era un deber muy importante. Así que pasé mucho tiempo viendo tutoriales y buscando información. Escuchaba atenta cuando otros hablaban de una destreza técnica. Y luego la analizaba e investigaba en detalle y la usaba. Y pedía ayuda a Dios si surgía un problema. Después de un tiempo a tientas, mis destrezas técnicas mejoraron. Se me ocurrían nuevos estilos de producción y mi trabajo era más eficaz. Todos me admiraban y, ante cuestiones técnicas, me preguntaban a mí. Tuve una sensación real de logro. Sentía que todo mi arduo trabajo no había sido en vano, que por fin obtenía su fruto. Al ver lo bien que me estaba yendo en la producción de videos, el supervisor me pidió que compartiera mis destrezas técnicas con otros hermanos. Algunos hasta pidieron escucharme a mí en especial. Sentía que me iba muy bien, pero me preocupaba compartir las claves de mi éxito. Si yo revelaba la esencia de mis destrezas técnicas y las aprendían, poco a poco serían más eficaces en su trabajo. Entonces, ¿ya no vendría nadie a pedirme ayuda? ¿Seguirían admirándome? No debería contarles todo. Entonces me guardé algunas cosas para mí. Sabía que eso no era lo correcto, pero estaba dispuesta a callar lo que sabía para mi beneficio. Más tarde, una hermana me dijo: los videos según tus instrucciones son mucho mejores que los de antes, pero aún somos ineficientes. ¿Hay algo que todavía no nos hayas enseñado? Le respondí con indiferencia. Así es como lo hago. ¿Tal vez necesitan más práctica para ser más eficientes? Ella no dijo nada más. No está bien tratar con indiferencia. Ella te preguntó algo para poder cumplir mejor su deber. Tienes razón. Me sentí un poco mal en ese momento y vi que estaba siendo taimada. Pero al pensar que mi trabajo era más eficaz que el de los demás, tomé esa pequeña pizca de culpa y la reprimí. En el resumen mensual, yo era la que producía más videos y con la mejor calidad. Me felicitaba a mí misma al ver esas cifras. Y me sentí feliz de haber decidido no compartir con los demás todas mis destrezas. De lo contrario, no habría tenido las mejores cifras. Cuando más satisfecha me sentía, el supervisor descubrió que no había compartido todas mis destrezas y trató conmigo. ¡Qué egoísta eres! No piensas en el trabajo de la iglesia, solo en tu propia productividad. Solo quieres presumir. ¿Cuánto puedes lograr tú sola? Si todos conocieran estas destrezas, podríamos mejorar el progreso general de nuestro trabajo. Sí. Él tenía razón. Compartir experiencias y mejorar puntos débiles es bueno para la iglesia. Sí. Sabía que eso beneficiaría el trabajo de la iglesia. Pero al pensar que todos serían más competentes y ya no me admirarían, me sentía muy confundida. Entonces oré a Dios. Dios mío, últimamente he sido muy taimada para mi propio beneficio. Ya no quiero vivir inmersa en esta corrupción.
por favor, ayúdame a entender mi problema y desechar este carácter corrupto. En mis devociones leí estas palabras de Dios. Los incrédulos tienen cierto carácter corrupto. Cuando enseñan a otras personas algún conocimiento o habilidad profesional, creen que alumno diestro, maestro desempleado. Si les enseño a los demás todo lo que sé, entonces ya nadie me admirará o me tendrá en consideración y habré perdido todo el estatus como maestro. No me sirve. No puedo enseñarles todo lo que sé. Debo guardarme cosas. Solo les enseñaré el 80% y me guardaré el resto. Es la única forma de demostrar que mi habilidad es superior. ¿Qué clase de carácter es este? Es un engaño. Cuando enseñas a otros, asistes a otros o compartes con ellos algo que has estudiado, ¿qué actitud debes adoptar? No debemos guardarnos nada. Si aportas tus dones y especialidades en su totalidad, resultarán beneficiosos para todos en su deber, así como para la labor de la Iglesia. No creas que al compartir lo básico con los demás está bien y que no ocultas conocimiento, eso no es suficiente. Solo enseñas algunas teorías o cosas que la gente puede entender literalmente, pero la esencia y los puntos importantes escapan a la comprensión de un novato. Tú das una visión general sin profundizar en los detalles. Mientras piensas, igual ya te lo he explicado y no me he guardado nada. Si no lo entiendes es porque tienes muy poco calibre, así que no me culpes. Veremos cómo te guía Dios ahora. Dicha deliberación contiene engaño, ¿no es así? ¿No es egoísta y vil? ¿Por qué no podéis enseñar a la gente todo lo que tenéis en vuestro corazón y todo lo que entendéis? ¿Por qué en cambio os reserváis conocimientos? Hay un problema con vuestras intenciones y vuestro carácter. Si uno no busca la verdad, sino que vive según las actitudes satánicas como los incrédulos, es muy agotador. Entre los incrédulos, la competencia es feroz. Dominar la esencia de una habilidad o de una profesión no es nada fácil. Y una vez que otra persona lo descubre y lo domina, el sustento de uno corre peligro. Para proteger ese sustento, la gente se ve obligada a actuar así. Han de ser precavidos siempre. La habilidad que dominan es su activo más valioso. Es su medio de vida, su capital, y no deben permitir que nadie más lo sepa. Pero tú crees en Dios. Si piensas y actúas así en la casa de Dios, no hay nada que te diferencie de un incrédulo. Amén. 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 Al leer este pasaje, sentí que Dios me juzgaba y revelaba directamente. Vi que tras años de fe, mi carácter vital no se había transformado, era igual que una incrédula, que seguía reglas satánicas de supervivencia, como sálvese quien pueda y alumno diestro, maestro desempleado. Cuando tenía ciertas destrezas, quería guardármelas para mí. No accedía a enseñarle todo a otra persona, porque temía perder mi puesto y mi sustento. En esa época, cuando tenía más destrezas técnicas que los demás y era más productiva, me sentía satisfecha conmigo y disfrutaba de la admiración. El supervisor me pidió que enseñara a los demás, pero no les dije todo lo que sabía para poder conservar mi estatus. Tenía miedo de que me superaran, si aprendían todo, y que ya nadie me admirara. Incluso, cuando venían a preguntarme individualmente, yo ocultaba la verdad y no les contaba todo. Practicaba la filosofía alumno diestro, maestro desempleado, la cual es satánica.
Por reputación y estatus, era taimada y jugaba con la gente, temerosa de que otros dominaran mis destrezas y ya no tuviera la oportunidad de presumir. No consideré el trabajo de la iglesia ni la voluntad de Dios. Veía mis destrezas como herramientas para mantener mi reputación y estatus. Era tan egoísta y carente de humanidad. Oré a Dios dispuesta a practicar la verdad y abandonar la carne. Pensé en algo que Dios dijo. Cuando la gente se encuentra por primera vez con un conocimiento profesional, solo comprende su significado literal. Requiere un periodo de práctica para poder captar los puntos principales y la esencia. Si tú ya los dominas, debes explicárselos. No les hagas dar tantas vueltas y pasar tanto tiempo tanteando. Esta es tu responsabilidad, es lo que debes hacer. Explicarles lo que consideras, los puntos principales y la esencia, es la única forma de no reservarte nada y no ser egoísta. Amén. Amén. Estas palabras me dieron una senda de práctica. Compartir todas mis destrezas, técnicas y conocimientos del trabajo con los demás hermanos, para que nadie perdiera más tiempo con formas indirectas. Después entenderían más, teniendo en cuenta estas bases y seguir mejorando. Eso beneficiaría a la iglesia. Ajá. Sí. Sí. Además, tuve un éxito razonable en mi deber y tenía estas destrezas, no porque fuera más inteligente o más motivada que otros, sino por la gracia de Dios que me dio esta poca inspiración. No podía pensar solamente en mí. Tenía que ser responsable y compartir todo mi conocimiento con los demás. Así, nuestro trabajo en general mejoraría. Sí. Cierto. Entonces, enseñé todas las destrezas profesionales que poseía a los hermanos y hermanas. Y cuando descubría otra técnica, se las enseñaba también. Después de un tiempo, la productividad de nuestro equipo aumentó bastante. Y a algunos de nosotros se nos ocurrieron innovaciones basadas en mis destrezas. Gracias a Dios. Eso es maravilloso. Contemplamos la guía de Dios cuando somos bien intencionados. Cierto. Un mes después, por cambios de personal, el supervisor hizo que el líder del equipo, Colin, se hiciera cargo de otro equipo y me hizo asumir su puesto. Estaba agradecida con Dios y quería hacerlo bien. Como el nuevo equipo de Colin no sabía sobre edición de videos y no tenían experiencia, envió a algunos de sus miembros más aptos a aprender de nosotros. Todos ellos aprendieron bastante rápido y en poco tiempo manejaron las destrezas y por eso mejoraron en su deber. Pero yo me sentía molesta. Ellos vinieron a aprender y habíamos compartido todo lo que sabíamos. Si eso continuaba y su productividad seguía mejorando, nuestro equipo sería superado por el suyo. Para mantener nuestra productividad, eliminé del grupo de internet a todos los que habían venido a aprender. También comencé a estudiar las técnicas y destrezas productivas de otras iglesias. Pensaba que ellos ya habían aprendido todas nuestras destrezas, así que si aprendíamos otras nuevas y no les decíamos, entonces no podrían superarnos. Para mi sorpresa, después de eliminarlos del grupo, la productividad de nuestro equipo no solo no aumentó, sino que disminuyó. El equipo experimentó más estados negativos y problemas. Y yo misma estaba desorientada. No tenía ideas para hacer videos y no sabía resolver los problemas del equipo. Por malas motivaciones no buscabas la verdad y no tenías la obra del Espíritu Santo. Sí. Tienes razón. Me di cuenta de que si no cambiaba mi estado, eso repercutiría el desempeño del equipo. Sí. Así que oré a Dios. Dios mío, últimamente en el deber, por más que lo intento, estoy desorientada.
Por favor, esclaréceme y guíame para conocerme y superar esto. En mis devociones, leí estas palabras de Dios. Cuando la gente vive en un estado incorrecto y no le ora a Dios, ni busca la verdad, el Espíritu Santo la abandonará y Dios no estará presente. La obra del Espíritu Santo no está en aquellos que no buscan la verdad. A Dios le dan asco, oculta su rostro a ellos, así como el Espíritu Santo se esconde. Cuando Dios ya no está obrando, puedes hacer lo que te plazca. Una vez que te ha apartado a un lado, ¿acaso no estás acabado? No conseguirás nada. ¿Por qué los incrédulos lo pasan tan mal haciendo cosas? ¿No será que están guardando secretos? Guardan sus secretos y son incapaces de lograr nada. Todo les resulta agotador. Incluso las cosas más simples los agotan al extremo. Así es la vida bajo el dominio de Satanás. Si actuáis como los incrédulos, entonces, ¿en qué os diferenciáis de ellos? No hay diferencia entre vosotros. Si el poder lo ostentan aquellos que viven según las actitudes satánicas, si lo ostentan los que no poseen la verdad, entonces, ¿acaso no es Satanás quien ostenta el poder? Si las acciones de una persona son en su mayoría contrarias a la verdad, la obra del Espíritu Santo cesa y Dios los entrega a Satanás. Una vez en manos de Satanás, todo tipo de fealdades, como los celos y las disputas, por ejemplo, surgen entre la gente. ¿Qué se ilustra con este fenómeno? Que la obra del Espíritu Santo ha cesado y Dios ya no está obrando. Sin la obra de Dios, ¿de qué sirven las doctrinas que conoce el hombre? No sirven de nada. Sin la obra del Espíritu Santo, la gente está totalmente vacía por dentro. Nada le es comprensible. Son como los muertos y, llegada la hora, se quedarán anonadados. Toda la inspiración, la sabiduría, la inteligencia, la perspectiva y el esclarecimiento proviene de Dios. Todo es obra de Dios. Amén. 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 En sus palabras, percibí el carácter justo de Dios. Él trata diferente con cada persona según su conducta. Si alguien tiene la motivación correcta en su deber, busca la verdad y se une a los demás para defender el trabajo de la Iglesia, recibe la obra del Espíritu Santo. Sí. Pero si no practica la verdad y vive según su carácter satánico, Dios lo abandona con asco. Así es. Pensé en esos hermanos del otro equipo tratando de aprender de nosotros. Como aprendían tan rápido y eran más eficaces que nosotros, yo estaba celosa. Los eliminé del grupo para que pudiéramos superarlos y no dejé que participaran más en nuestra formación. Así no nos quedaríamos atrás de ellos. Estaba actuando como una incrédula para mi propio beneficio. Siempre temía que me superaran y perdiera mi reputación y estatus. No defendía el trabajo de la Iglesia. Yo era muy egoísta. Leí en las palabras de Dios. Sin la obra de Dios, ¿de qué sirven las doctrinas que conoce el hombre? No sirven de nada. Sin la obra del Espíritu Santo, la gente está totalmente vacía por dentro. Nada le es comprensible. Son como los muertos. Y llegada la hora se quedarán anonadados. Eso es muy cierto. Sí. Cuando comencé ese trabajo quería aprender las destrezas y cumplir bien con mi deber. Oré y busqué ayuda cuando tuve problemas. Aprendía muy rápido y nunca sentía cansancio. Pero desde que comencé a vivir en un estado de competitividad, sin buscar la verdad y actuando corruptamente a cada paso, Dios se hastió y me abandonó. Me faltaba un propósito en el deber y me sentí inepta en todo. Cuando Dios no obraba en mí, mi escaso conocimiento profesional se volvía inútil.
Eso pasó por proteger mis propios intereses, por no tener las motivaciones correctas en el deber y no practicar la verdad. Sí, Esa es la cuestión. No se cumple un deber si no practicas la verdad y solo piensas en ti misma. Sí. Recordé un pasaje de las palabras de Dios, donde expone a los anticristos por pensar solo en sus intereses, no en los de la casa de Dios. Dios Todopoderoso dice: independientemente del trabajo que lleven a cabo, las personas que son del tipo de un anticristo no consideran para nada los intereses de la casa de Dios. Solo consideran si los suyos propios van a verse afectados. Solo piensan en ese poquito de trabajo frente a ellos que los beneficia. Para ellos, la obra principal de la iglesia solo es algo que hacen en su tiempo libre. No se la toman en serio para nada. Simplemente hacen un esfuerzo superficial. Solo hacen lo que les gusta y solo trabajan para mantener su posición y su poder. A sus ojos, toda labor dispuesta por la casa de Dios, la labor de difundir el Evangelio y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios no son importantes. No importa qué dificultades tengan otras personas en su trabajo, qué cuestiones hayan identificado o les hayan informado, o lo sinceras que sean sus palabras. Los anticristos no prestan atención, no se involucran. Es como si no tuvieran nada que ver con ellos. Los asuntos de la iglesia les resultan totalmente indiferentes, por importantes que sean. Incluso cuando tienen el problema delante, solo lo abordan de manera superficial. Solo cuando lo alto trata con ellos directamente y se les ordena que resuelvan un problema, hacen a regañadientes un poco de trabajo real y le muestran algo a lo alto. Poco después, siguen con sus propios asuntos. Con respecto a la obra de la iglesia, a las cosas importantes en el contexto más amplio, no están interesados. Se muestran ajenos. Incluso ignoran los problemas que descubren y dan respuestas superficiales o utilizan palabrería para quitarte de encima cuando se les pregunta por los problemas, y solo los abordan con gran reticencia. ¿Acaso no es esto la manifestación del egoísmo y la vileza? Es más, no importa el deber que estén cumpliendo los anticristos, en lo único que piensan es en si van a elevar su perfil. Con tal de que aumente su reputación, se devanan los sesos para idear una manera de aprender a hacerlo, de llevarlo a cabo. Lo único que les importa es si los va a distinguir del resto. Da igual lo que hagan o piensen. Solo se preocupan por su fama y su estatus. Sea cual sea la tarea que estén realizando, solo compiten por quien está más arriba o más abajo, quien gana y quien pierde, quien tiene mejor reputación. Solo se preocupan por cuántas personas les admiran, cuántas les obedecen y cuántos seguidores tienen. Nunca hablan con la verdad, ni resuelven problemas reales. Nunca consideran cómo hacer las cosas según los principios al cumplir con el deber, si han sido fieles, si han cumplido con sus responsabilidades, si se han desviado o si existe algún problema. Ni tampoco le dedican pensamiento alguno a lo que pide Dios ni a su voluntad. No prestan la menor atención a todas esas cosas. Solo se concentran y hacen cosas en aras del estatus y el prestigio, para satisfacer sus propias ambiciones y sus propios deseos. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza. ¿Verdad? Esto expone plenamente que su corazón rebosa con sus propios deseos, ambiciones y exigencias sin sentido. Todo lo que hacen está regido por sus ambiciones y deseos. Hagan lo que hagan, la motivación
y el punto de partida son sus propias ambiciones, deseos y exigencias sin sentido. Esta es la manifestación arquetípica del egoísmo y la vileza. Amén. Las palabras de Dios revelan que los anticristos solo piensan en su estatus y no en la obra de la Iglesia. Las disposiciones de la Iglesia y los problemas que otros están teniendo en su deber no les importan nada. Cualquier dificultad que afronten los hermanos la ignoran. Son realmente egoístas y carecen de humanidad. Ajá, así es. Observé la conducta de los anticristos y reflexioné sobre cómo yo parecía sufrir y sacrificarme para cumplir mi deber, pero no consideraba la voluntad de Dios. Usaba mi deber como una herramienta para ganar estatus y reputación. Mi único pensamiento era si tenía estatus entre la gente y si los demás me admiraban y valoraban. Nunca pensé en lo que Dios exigía de mí o cómo debía satisfacerlo. Cuando tuve éxito en mi deber y todos venían a mí con preguntas, mi deseo de estatus quedó totalmente satisfecho. Al compartir mi conocimiento profesional, era taimada, jugaba con ellos y ocultaba parte de lo que sabía. No compartía con ellos todas mis destrezas y eliminé del grupo a los hermanos del otro equipo para que no aprendieran, por temor a que me robaran protagonismo. Pero hacemos videos para difundir las palabras de Dios, así que debí trabajar con los demás para cumplir bien con nuestro deber. Así más de los que anhelan la aparición de Dios puedan venir antes ante Él, buscar la verdad y salvarse. Exacto. Pero, por conservar mi reputación y mi estatus, no estaba dispuesta a compartir mis destrezas con los demás. Consideraba mis destrezas profesionales como mi propiedad personal, para disfrutarlas sola. Solo quería presumir y satisfacer mi ambición de ser admirada. No pensé en el trabajo de la Iglesia ni en la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia había entre mi conducta y la de un anticristo? Esto parecía un estado realmente peligroso, así que oré en mi corazón. Dios mío, no quiero ignorar mi conciencia y pensar en mis intereses. Quiero arrepentirme, enseñar mis destrezas a todos y quiero cumplir bien con mi deber. Leí esto en las palabras de Dios. Si la gente no comprende la verdad, les será difícil renunciar a sus intereses, porque sus filosofías de vida son: sálvese quien pueda y el diablo se lleva lo último, y hazte rico o muere en el intento. Es obvio que solo vive para sus intereses. La gente piensa que sin sus intereses, si los pierde, no podrá sobrevivir, como si eso fuera inseparable de sus intereses. Y por eso, la mayoría de la gente está ciega a todo lo que no sean sus intereses, los considera superiores a todo lo demás, solamente vive para sus intereses. Y conseguir que renuncie a ellos es como pedirle que renuncie a su propia vida. ¿Qué debe hacerse en tales circunstancias? Deben aceptar la verdad. Solo al comprender la verdad, pueden comprender la esencia de sus intereses. Aprenden a renunciar, abandonar y soportar el dolor de dejarlos ir. Y cuando puedas hacerlo y abandones tus intereses, te sentirás más tranquilo y en paz en tu corazón. Y también prevalecerás sobre la carne. Si te aferras a tus intereses y no aceptas la verdad, si en tu corazón dices ¿qué hay de malo en buscar mis intereses y negarme a perder? Si Dios no me ha castigado, ¿qué va a hacerme la gente? Entonces nadie te hará nada. Pero si esta es tu fe, al final no obtendrás la verdad y la vida, lo que será una gran pérdida. No podrás ser salvado. ¿Acaso existe mayor remordimiento? Esto es lo que en última instancia resulta de buscar tus intereses.
Si las personas solo buscan el estatus y el prestigio y persiguen sus intereses, nunca obtendrán la verdad y la vida. Y al final serán ellos los que sufran la pérdida. Dios solo salva a los que buscan la verdad. Si tú no aceptas la verdad y si eres incapaz de reflexionar y conocer tu propio carácter corrupto, entonces no te arrepentirás realmente y no tendrás entrada en la vida. Aceptar la verdad y conocerte es la senda para crecer en tu vida y para lograr la salvación. Para que puedas venir ante Dios, aceptar su escrutinio, aceptar el juicio y castigo de Dios y ganar la vida y la verdad. Si en cambio renuncias a buscar la verdad en aras del estatus y tus propios intereses, vas a perder la ocasión de recibir el juicio y castigo de Dios y de alcanzar la salvación. Eliges el estatus y el prestigio y tus propios intereses, pero a lo que renuncias es a la verdad, y lo que pierdes es la vida y la oportunidad de ser salvado. ¿Qué tiene mayor importancia? Si eliges tus intereses y abandonas la verdad, ¿acaso no eres tonto? Hablando sin rodeos, es una gran pérdida a cambio de una pequeña ventaja. El prestigio, el estatus, el dinero y los intereses son todos temporales, todos ellos son efímeros, mientras que la verdad y la vida son eternas e inmutables. Si la gente resuelve su carácter corrupto que les hace buscar el estatus y el prestigio, tendrá la esperanza de alcanzar la salvación. Amén. 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 Estas palabras de Dios clarifican los peligros de proteger nuestros intereses y no practicar la verdad y dan una senda de práctica. Así es. En las palabras de Dios entendí que, si siempre me aferraba a mis intereses y no practicaba la verdad, sería yo y no otra persona la que perdería. Perdería mi oportunidad de ganar la verdad, quedando como una necia. Sí. Antes vivía de filosofías satánicas. Creía que a veces el discípulo supera al maestro, pensando que al enseñar a los demás lo que sabía saldría perdiendo. Si eran buenos aprendices y me superaban, ya no tendría ningún estatus especial entre la gente. Vi entonces que esa es una falacia satánica y un enfoque taimado de las cosas. Vivir de esa manera solo me haría cada vez más egoísta, engañosa y carente de humanidad. Terminaría descartada por Dios. Sí. Es verdad. Tenía que dejar de lado mis intereses y enseñar a los demás todo lo que sabía. Solo así cumpliría con la voluntad de Dios y mi deber. Era la senda hacia mi paz interior. Sí. Además, cuando los hermanos tenían nuevas ideas que se basaban en lo que les había enseñado, eso podría elevar mis destrezas a otro nivel. No era ninguna pérdida. Tienes toda la razón. Sí. No quería seguir siendo tan egoísta. Y siempre que tuviera un buen enfoque o una buena destreza, estaría feliz de contárselo a todos. Un día, una hermana me preguntó cómo ser más eficaz en el trabajo. Entonces pensé que si compartía los métodos de nuestro equipo y su equipo lo hacía mejor, nos veríamos muy mal. Después, ¿qué pensaría la gente de mí? Recordé unas palabras de Dios. Deberías cumplir con tus responsabilidades, llevar a cabo tus obligaciones y deberes, dejar de lado tus deseos e intenciones egoístas, considerar la voluntad de Dios y poner primero los intereses de la casa de Dios, la obra de la iglesia y el deber que debes hacer. Después de hacer esto por un tiempo, sentirás que así es como debes vivir, siendo directo y honesto, sin ser alguien ruin o ser un bueno para nada, sino justo y honorable, no una persona mezquina. Sentirás que así es como una persona debe vivir y actuar. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses.
Amén. 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 Cierto. Esa hermana vino a preguntar cómo ser más eficaz, porque pensaba en la labor de la iglesia. Tenía que dejar de lado mi reputación y estatus, pensar en los intereses de la iglesia, dejar ir mis deseos y motivaciones egoístas y ayudar a los demás. Entonces le dije a la hermana todo lo que sabía. Cuando lo hice, sentí una sensación de paz. Gracias a Dios. Para mi sorpresa, ella también me dio buenos materiales didácticos que me ayudaron a mejorar mis destrezas. Me emocioné tanto que no supe qué decir. Solo le agradecí a Dios en mi corazón. Aprender poco a poco a renunciar a mis intereses, pude probar las bondades de practicar la verdad. Después, envié los materiales didácticos a todos y las destrezas y técnicas útiles que había recopilado. Gracias a Dios. Renunciar a los intereses y practicar la verdad no es fácil. Cierto. No. Esta experiencia me mostró lo corrompida que estaba por Satanás. Mis intereses eran prioridad en todo y no pensaba en la labor de la iglesia. Mostré un carácter como el de un anticristo. Pero Dios no me trató según mis transgresiones. Dispuso cada situación para purificarme y transformarme. Este fue el amor de Dios. También experimenté el carácter justo de Dios. Al ir por la senda equivocada, Dios me ocultaba su rostro y yo chocaba contra una pared. Cuando practiqué las palabras de Dios, cambié mis motivaciones, defendí la obra de la iglesia y compartí todo mi conocimiento con los demás. Todos empezaron a intercambiar destrezas y técnicas entre ellos, y el trabajo de video de nuestro equipo mejoró. Gracias a Dios. Amén. Experimenté esa paz que se deriva de actuar según las palabras de Dios. A veces sigo pensando en mis propios intereses, pero sé ampararme en Dios y renunciar a mí misma. Gracias a Dios por salvarme. Gracias a Dios.